Buenas noches para todas las personas que, que nos observan, que quieren escuchar puntualmente lo que vamos a tratar el día de hoy. Es muy interesante poder escuchar a las personas que se encuentran con nosotros hoy. El señor Carlos Alberto Tafur, líder social y ambiental de la Veeduría Defensores del Bosque de Niebla. Asimismo, se encuentra con nosotros el señor Carlos Nicolás Casas Prieto, veedor y líder social del municipio de Chía, Cundinamarca, que representa también a la Veeduría del Agua Potable de Chía. Y estamos acá concentrados en un tema muy esencial que hemos venido tratando a lo largo del camino en que hemos podido encontrarnos cada uno dentro de sus saberes y competencias, digámoslo así, en las que hemos notado lo que ocurre puntualmente con la imposición de unos trazados para torres de alta tensión que se amparan en unas necesidades bastante curiosas con las que se quiere imponer una situación sobre suelos protegidos y la estructura ecológica principal puntualmente en Cundinamarca. Así las cosas, sin más preámbulos, muy importante empezar esta discusión que ojalá pueda avanzar un poco más en otros programas para tratar este tema tan importante y que preocupa mucho, dado lo que ocurre con el Grupo de Energía de Bogotá y lo que significa sobre el territorio la imposición de unos trazados de torres de alta tensión que puntualmente como el URME 01-2013, que nos vamos a centrar un poco más, aunque pues obviamente hay más ejemplos y en eso los veedores aquí presentes nos ampliarán un poco más al respecto de lo que han detectado y es muy importante pues poderlos escuchar. Así las cosas, me parece muy importante escuchar a Carlos Alberto Tafur para que nos dé una mirada histórica y de antecedentes respecto a lo que está ocurriendo y el por qué se está imponiendo estos trazados de torres de alta tensión en lugares que deberían estar protegidos por la normatividad ambiental y no sometidos a interpretaciones donde precisamente en estos momentos se configura un greenwashing perverso en el que se quieren imponer sí o sí. Carlos Alberto, muy buenas noches. Buenas noches, Iván. Buenas noches a Nicolás, aquí también presente, y buenas noches a Franci por la disposición del espacio. Eh, Vamos a hablar entonces, digamos, de un proyecto energético que es planeado en principio por la Unidad de Planeación Minera Energética, conocida como la UCME, que es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Esta entidad que es la encargada de planificar los proyectos mineros, pero también los proyectos energéticos. En este sentido, lanza en 2013 el UCME 01 de 2013, que es un proyecto de energía, de transmisión, que va desde Betulia, Santander, que ahí es que se origina, ahí es que se genera en la hidroeléctrica Sogamoso, hasta Soacha. Hasta la vereda Canoas en Soacha, en donde está otra subestación que se conoce como la subestación Nueva Esperanza. Entonces, este proyecto se conoce como Sogamoso Nueva Esperanza. Es un proyecto de aproximadamente 380 kilómetros que pasa por 3 departamentos, Santander, Boyacá y Cundinamarca, y por 37 municipios y por aproximadamente 180 veredas. Cuando el proyecto inicia entonces en Betulia, Santander, y realmente lleva una línea recta, pasa por Boyacá, pasa por Santander, pasa por Boyacá, y cuando entra a Cundinamarca, ahí está el nodo, digamos, el- el- la subestación central, que se conoce como subestación norte. Esa subestación iba a ser instalada en un predio precisamente que es del ejecutor. El planeador es el UCME o la Unidad de Planeación Minera Energética. El ejecutor o el que se ganó la adjudicación es el Grupo de Energía de Bogotá. Entonces, mayo de 2014, Empresa de Energía de Bogotá, luego se transformó en Grupo de Energía de Bogotá. Esta empresa se le adjudicó en mayo de 2014 la licitación y se le dio la condición, digamos, de ejecutor del proyecto. Hay que tener en cuenta que el primero de los
de los inconvenientes normativos que tiene esto es el acta de adjudicación. El acta de adjudicación que se dio en mayo de 2014 no contó con la presencia de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, es decir, de la CREC. Y en ese sentido se está violando la normativa porque es preciso que en la adjudicación esté la Comisión Reguladora de Energía y Gas. Eso incluso, que es un hallazgo que tuvimos recientemente, podría dar para una nulidad de todo este proyecto. Pero bueno, entonces, el Grupo de Energía de Bogotá, y vamos a seguir hablando de los inconvenientes y de los errores que ha presentado desde el punto de vista normativo el Grupo de Energía de Bogotá, gana la licitación y que ya tenía un polígono definido. El polígono definido entraba entonces a Cundinamarca, como estoy diciendo, y pasaba por toda la sabana de Bogotá, ¿sí? Cuando el Grupo de Energía de Bogotá gana la licitación, presenta un primer acto administrativo que se llama Diagnóstico Ambiental de Alternativas. En el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, el Grupo de Energía de Bogotá arbitrariamente cambió el polígono, lo amplió. ¿Para qué? Para que hacia el lado occidental de la sabana de Bogotá, es decir, hacia el lado de la región de Tequendama y Gualibá, se pudiera crear una alternativa de trazado. El diagnóstico ambiental de alternativas presentó entonces 4 alternativas para la región de Cundinamarca, a pesar de que el UCME solo había postulado una alternativa. Esas 4 alternativas se dieron 2 por el lado de occidente de la sabana y 2 por el lado del oriente de la sabana. Por el lado del oriente de la sabana teníamos la incidencia del trazado sobre los páramos, y por el lado de occidente teníamos 2 alternativas que incidían o inciden, porque una de esas 2 alternativas, la alternativa número 1 fue la escogida por el ANLA al presentar el diagnóstico ambiental de alternativas del Grupo de Energía de Bogotá por el bosque de niebla. Resulta que el bosque de niebla es un ecosistema no tan reconocido como los páramos y actualmente no existe como categorización ecosistémica en Colombia. Eso ha permitido que tanto las mineras como las energéticas invisibilicen y disgreguen el bosque de niebla en una serie de metodologías foráneas que se conoce como bosque húmedo montano, bosque húmedo premontano, orobioma occidental de la cordillera oriental, orobioma andino medio, orobioma andino alto. El orobioma andino medio es precisamente el bosque de niebla a partir de los 1800 hasta 2800 metros. Y de los 2800 metros hasta los 3200 metros estaría el orobioma andino alto. Eso es lo que técnicamente ahorita se considera el bosque de niebla, pero el bosque de niebla como tal no está siendo considerado como una categoría ecosistémica. Es decir, el bosque de niebla fue disgregado e invisibilizado y negado por las energéticas cuando hacen el paneo de ecosistemas sensibles y estratégicos. Esto permitió entonces que el Grupo de Energía de Bogotá pusiera ese trazado, y ese trazado fue entonces el habilitado por el ANLA. Es decir, tenemos 2 fallos normativos desde el punto de vista del Grupo de Energía de Bogotá y desde el punto de vista de la UCME. El primero es que en el acta de adjudicación está presente la Comisión de Reguladora de Gas y Energía. Y el segundo es que el Grupo de Energía de Bogotá arbitrariamente, porque la potestad para el polígono es una potestad exclusiva de la UCME es la que planifica, el Grupo de Energía de Bogotá es el que ejecuta. Y aquí se cambiaron los papeles. El Grupo de Energía de Bogotá modificó el polígono a pesar de ser solamente ejecutor. El estatuto, el artículo número 11 del estatuto de la UCME dice que es la encargada de diseñar y planificar. Nosotros hemos pasado varios derechos de petición y el Grupo de Energía de Bogotá reconoce que ellos no son los planificadores, pero sin embargo dicen que pueden determinar el trazado. Lo que pasa es que determinaron el trazado ampliando el polígono y en ese sentido pues no contaron con la información que había dado la UCME. Eso por un lado. El ecosistema del bosque de niebla es un ecosistema realmente sensible, es un ecosistema estratégico porque alberga biodiversidad desde el punto de vista ecológico, ya que es importantísimo para el ciclo del agua. El vapor de río o el aire caliente que se desprende del Valle del Magdalena y al cual desemboca
en el cual desemboca el río Bogotá, ¿sí? Ese vapor de río va ascendiendo por la falda de la cordillera oriental, de nuestra cordillera oriental, y a los 1600 metros se transforma en cristal de agua, es decir, tenemos estado gaseoso y después tenemos estado sólido. El cristal de agua es lo que conocemos como la neblina. Después, por el bosque y por los escarpes, que es una característica peculiar, muy peculiar dentro del bosque nuboso cundinamarqués, ese vapor de agua ya conocido como neblina y pega y es absorbido por el bosque, pegan los escarpes y ahí se forma entonces a nivel líquido, tenemos los tres estados, gaseoso, sólido y líquido, se forma el colchón de agua y la zona de recarga hídrica para el Tequendama y para el Gualibá. El diagnóstico ambiental de alternativa no reconoce entonces el bosque de niebla y el estudio de impacto ambiental, que es el segundo acto administrativo, tampoco reconoce el bosque de niebla. A pesar de que en el estudio de impacto ambiental, el diagnóstico ambiental de alternativas es de 2014 y el estudio de impacto ambiental es de 2016, 2017, no tengo la fecha muy bien, pero en el estudio de impacto ambiental, ellos mismos dicen que van a hacer un aprovechamiento forestal del orobioma andino medio y el orobioma andino alto que equivale a 16.000 hectáreas. Es decir, van a talar y a podar 16.000 hectáreas del bosque de niebla a pesar de que no lo reconocen. Ha facilitado el Instituto Humboldt este reconocimiento, este desconocimiento al no ingresarlo dentro de las categorías ecosistémicas de Colombia. A pesar de que el Instituto Humboldt en el 2004 fue señalado por la NUMA, es decir, por la Agencia de Medio Ambiente de la ONU, para que desarrollara un proyecto piloto y una agenda que se llamaba la Cloud Forest Agenda. Esa Cloud Forest Agenda iba a tener un proyecto piloto que se llamaba ARK 2010 y en el 2007 el señor Philip Book, que es el promotor de esta agenda o fue el promotor de esta agenda, eh, señaló al Instituto Humboldt como champion o guardián del bosque de niebla. Sin embargo, en el mismo 2007, el Humboldt con el SINCHI, con el IDEAN y con otras entidades adscritas al Ministerio de Medio Ambiente, invisibilizó como categoría ecosistémica, hay que hacer énfasis en esto, colombiana, el bosque de niebla. Entonces, pues digamos, esa es una primera aproximación para darle espacio a los compañeros. Muchas gracias. Alberto, muy interesante lo que has planteado como un antecedente. Antes de darle paso a Carlos Nicolás, sí quisiera preguntarle entonces, usted deduce que desde esa época, de alguna manera, el haber y deber de lo público está permeando un greenwashing que de alguna forma esté desarrollando el grupo de energía en este tipo de proyectos. Antes de dar paso a Carlos Nicolás, porque me parece muy importante. Y segundo, que quería preguntarle a los dos, es la capacidad instalada en Colombia del sistema de transmisión nacional. ¿Acaso no es muy robusto como para que estén diciendo que se requieren o hay más necesidades desde el punto de vista energético con el cual quieran justificar el paso de estos trazados que sin ninguna compasión están básicamente poniendo en riesgo y la desertificación de suelos protegidos y obviamente lo que significa realmente el, el tema claro de la protección ambiental? En ese sentido, quería hacer esa pregunta, Carlos Alberto. Interesante la pregunta porque, es decir, desafortunadamente el greenwashing no es, no es, no es, digamos, una tarea, infausta tarea, de exclusiva del Grupo de Energía de Bogotá. Para el greenwashing hay una componente entre el Grupo de Energía de Bogotá que dice que se maneja por el derecho privado, ¿sí? Porque a pesar de ser una empresa mixta que tiene el 60%, acciones desde el punto de vista público, porque es la alcaldía o la administración de Bogotá, tiene el 60%, el otro 20% lo tiene, hay un 20% que lo tienen las grandes pensiones de este país, ¿sí?
y hay otro 20% pues relativamente menor y bastante fragmentado. Pero el greenwashing es una componenda. A esta conclusión podemos llegar. Es una componenda entre lo privado y lo público. Hay que decir que según el decreto 1076, que es el decreto único reglamentario del Ministerio de Medio Ambiente, las energéticas y las mineras tienen la potestad legal para darle dinero a las autoridades ambientales, estamos hablando de la CAR y estamos hablando del ANLA, para que a su vez ellos, que tienen esa competencia de árbitros, ¿sí?, de aprobar o desaprobar los proyectos mineros energéticos, las autoridades ambientales reciben plata de las energéticas y de las mineras y a su vez dan dictámenes de aprobación o desaprobación de estos actos administrativos, es decir, tanto de los diagnósticos ambientales de alternativas como de las de los estudios de impacto ambiental. Eso por un lado. Y para ir a la segunda, para tratar de aproximarme a la segunda respuesta de tu segunda pregunta. Actualmente hay aproximadamente 22 gigavatios de energía instalada en Colombia y el consumo pico llega a 12 gigavatios. Sin embargo, nos están amedrentando desde los canales de los más media de la televisión y la radio, nos están amedrentando con estos voceros privados y las asociaciones gremiales energéticas con un apagón. Esto lo vienen ambientando desde aproximadamente desde hace unos 5 años. Y hasta ahora no se ha presentado ningún apagón. ¿Por qué? Porque realmente la capacidad instalada casi que dobla la capacidad consumida. Ellos hablan de capacidad esperada. Es decir, obviamente ellos están inflando eh, la, las expectativas, ¿sí?, de demanda, que actualmente no la hay, las expectativas de demanda para hablar de lo esperado. Y con base en lo esperado es que están hablando del apagón. Obviamente, cuando hablan de esperado y cuando hablan de, de instalado, no hablan del consumo. No están hablando del consumo. Ni siquiera muchas veces hablan de lo instalado, simplemente hablan de lo esperado y a partir de lo esperado, como no se cumplen sus expectativas, están amedrentando a la opinión pública con aquello del apagón. Eso es, y hasta ahí lo dejo, Iván. Muchas gracias. Pues acá quisiera adelantarme manifestando que lo que ha dicho Carlos Alberto Tafure es totalmente relevante. Nos estamos enfrentando es básicamente a las componendas de un negocio plasmado e impuesto en el que no se ha contemplado y no ha existido, que es lo perverso de esta situación, una inspección y vigilancia correcta por parte de quienes ejercen las funciones públicas en el país. Y en esto me remito a las autoridades ambientales. La ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la que adjudica estas licencias, realmente no está haciendo un trabajo juicioso de acompañar lo que significa una alianza público-privada, que es el pacto con el cual se desarrolla todo lo que tiene que ver en este sentido de los trazados de las torres de alta tensión y las necesidades reales que puntualmente se requieran al respecto. Como bien lo explicaba Carlos Alberto, tenemos en el sistema de transmisión nacional, es suficiente y es importante, pero acá se están apalancando una suerte de proyectos o negocios con los que se quiere como llegar a otras latitudes para ofrecer el servicio de energía. Y a bien no puede ser que se sacrifique a las cordilleras colombianas en este sentido, pasando por encima de suelos protegidos y suelos agrológicos, porque Colombia en estos momentos y bajo lo que ha significado lo que se ha llamado un gobierno del cambio, hizo unas modificaciones muy interesantes dentro de lo que significan los ordenamientos ambientales y, territoriales en el país. En el artículo 32 de la ley 2294 del 2023 se hace una componenda muy clara en unos pilares que se llama
el ordenamiento alrededor del agua. Y también la protección y las garantías que deben tener las determinantes ambientales son fundamentales. Este ejercicio perverso que se ha hecho de buscar invisibilizar la importancia del bosque de niebla es básicamente desconocer también los corredores de bioma para Muno, que en últimas terminan derivándose hacia lo que significa el paso importante de los bosques de niebla, que son los que realmente están recibiendo la llegada de los ríos voladores, de lo que viene del Amazonas y todo el discurso que pareciera para la agenda de la cartera ministerial se queda solo en el Amazonas. El Amazonas es fundamental, pero lo que en sí significa su paso por la Orinoquía y su llegada a estos territorios de páramo importantes, donde también están los bosques de niebla conectados y sobre todo en esta variedad tan importante ambiental que tiene Cundinamarca, la sabana de Bogotá y todo el corredor, pues realmente sorprende que estén ninguneando las calidades de estos suelos y del mismo modo también los agrológicos, porque también ya se protegen estos suelos que el Código de Recursos Naturales desde el 78 amparan y que ahora buscan reconocerse para la actividad campesina que en sí no riñe con la protección ambiental. ¿Por qué? Porque una cosa es la agricultura extensiva, agresiva, sin controles, de monocultivos, y otra muy distinta es la actividad campesina que también es garante de la soberanía alimentaria. Y en estas determinantes tan importantes que son diferentes a las ambientales, dentro de lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 2294, en este artículo 32, pues reivindica en últimas la protección ambiental, pero pareciera que la agenda que ha venido tratando el Ministerio de Ambiente, al cual pertenece la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se remite como a obedecer a unos parámetros de negocios en los que el Grupo de Energía Bogotá, en el sentido de los trazados de alta tensión, ha marcado la pauta porque hemos detectado dentro de la investigación que el Grupo de Energía Bogotá, los inversionistas fueron los que decidieron los trazados. Esto no lo decidió la Unidad de Planeación Minero-Energética, lo cual nos parece totalmente absurdo y que de alguna forma las autoridades ambientales, partiendo de la ANLA, del mismo Ministerio de Ambiente, no estén pendientes desde el Sistema Nacional Ambiental de lo que en sí significa sus labores para garantizar la protección de la estructura ecológica principal, pues realmente deja mucho que desear. Así como el rol que cumplen las CAR. Las CAR Cundinamarca, en este caso la CAR Cundinamarca, como otras CARes del país, vienen permitiendo que, por ejemplo, la ANLA haga, perdón la expresión, lo va a hacer lo que se les dé la gana, aprobando licencias ambientales que les presenta el Grupo de Energía con estudios de impacto ambiental, pero sin que se socialicen diagnósticos ambientales de alternativas de la manera correcta, que es con la participación ciudadana. Y aquí es donde uno dice, se obedece a intereses particulares y es complejo entender las decisiones, las últimas decisiones que se han tomado con unas sustracciones que permiten, por ejemplo, en un caso particular, una subestación que sería el corazón de bombeo que en últimas no cambiaría los trazados, que estamos pidiendo se vayan por los corredores viales o por otros lugares donde no generen esta depredación tan compleja. Y cuando esto ocurre, se da uno cuenta de que se obedece a unos intereses que en sí significan negocios y que se quieren maquillar bajo compensaciones, no sé la palabra, inocuas, inverosímiles, como por ejemplo que manifiesten que se pueden trasplantar frailejones, por ejemplo, que eso es una situación totalmente absurda, pero que demuestra que en sí en este país la planeación no se está llevando de la manera correcta, no la está ejecutando quien debe garantizarla y sobre todo en estas alianzas público-privadas que pues en sí deben obedecer a lo que den los parámetros tanto autoridades ambientales como los encargados, por ejemplo, del uso del suelo en Colombia está el IGAC,
aquí no se consulta con nadie, la ANLA con la CAR parece no habla y la CAR, por ejemplo, Cundinamarca tiene distritos de manejo integrado que protege, pero que la ANLA está pasando por encima los trazados que le permite al Grupo de Energía de Bogotá sí o sí se den a lo largo del tiempo. Y pues se esperaba o se espera que en este periodo de cambio, pues esta situación pues se detuviera, pero antes por el contrario se ve como un fast track en el que quieren vendernos, como lo manifestaba Carlos Alberto Tafur, un pánico con apagones y situaciones que a pesar de tener un robusto sistema de transmisión nacional, nos quieren hacer ver como una necesidad compleja. Y ya que Carlos Nicolás Casas ha podido conectarse, quisiera preguntarle al respecto qué análisis tiene usted frente a esta imposición de los trazados de alta tensión y usted desde su experticia también como ingeniero eléctrico, ¿qué opina de lo que quieren imponer de alguna manera, pongámoslo así, a la brava? Y no importa que las comunidades se opongan, no importa el electromagnetismo, no importa los daños severos que también genera y se quiere imponer sí o sí a lo que yo también defino como unas obsolescencias programadas. Carlos Nicolás. Muchísimas gracias por el espacio a la revista Contraportada. Bueno, hay que decir muchas cosas al respecto de este tema de las torres de alta tensión y el origen y los proyectos relacionados de los privados vinculados, que es el Grupo de Energía de Bogotá, en el cual pues podemos mencionar también a Enel, ¿sí? Como filial de Enel Colombia, de la cual hace parte del Grupo de Energía de Bogotá, y también, por ejemplo, la empresa de transporte de energía brasilera Alupar, que tiene un proyecto propio. En ese sentido, pues son actores internacionales del mercado de energía que vienen básicamente con una agenda basada en un desarrollo depredador. Mira, las energéticas aducen que no hay ningún impedimento, que el electromagnetismo es inocuo, que, que no va a haber afectación a la fauna, que no va a haber afectación a la flora, que no va a haber afectación al aire, que no va a haber afectación al suelo, que no va a haber afectación al agua. Pero, por ejemplo, hablemos del estudio pionero. Hay un estudio pionero que relaciona con casos observables, Universidad de Colorado en 1979, ratificado en 1981. Investigadores se llaman Berheimer y Lipper, oncólogos. Casos observables, es decir, una vez está contraído el cáncer, establecen la correlación entre cercanía a alta tensión y cáncer. Esto fue en 1981, pero 3 años antes, en 1979, correlación entre alta tensión y leucemia en niños. Como digo, es el estudio pionero. Obviamente, después, las energéticas han tratado de reducir los daños y en algún sentido, ¿sí? Esto yo lo digo desde el punto de vista personal, en algún sentido, pues, como estas son multinacionales y los estudios surgen de universidades que a su vez necesitan recursos y esos recursos son proveídos muchas veces por las multinacionales, los estudios han carecido, digamos, no solamente de rigor, sino de iniciativa. Eso es con respecto, digamos, a lo humano, el cáncer y la alta tensión. Pero también, digamos, que la incidencia de 230 kilovoltios, y estamos hablando ahorita de 500 kilovoltios, de 230 kilovoltios llega, según un estudio de 2005, ratificado en 2013 por la Universidad de Bristol, los doctores Price y el doctor Henslow. La incidencia de un electromagnetismo de 230 kilovoltios podría llegar a medio kilómetro a la redonda. Como estos son ondas y no son partículas, no es que el electromagnetismo caiga. Sí, cae, pero no solamente cae, va para arriba, va para los lados, va para la izquierda, va para la derecha, va para adelante y va para atrás. Es decir, a la redonda, con 230 kilovoltios, medio kilómetro,
y con 500 kilovoltios, es decir, llegaría la incidencia, y esto yo lo he ratificado con un físico, se puede hacer la inferencia, mínimo a 1 kilómetro a la redonda. En Cachipay, por ejemplo, tenemos 2 trazados que están acordonando Cachipay. El que estamos mencionando, que se llama UME 01 2013, que pasaría por el bosque de niebla o por la parte alta de Cachipay. El bosque de niebla es un ecosistema que va desde que es un ecosistema que conforma 120 kilómetros en 19 municipios, zona de recarga hídrica que suministra el agua a casi 300,000 personas en Cundinamarca, ¿sí? Entonces, esta incidencia de 500 kilovoltios va a llegar a 1 kilómetro al cuadrado. Y en Cachipay tenemos, por el bosque de niebla, un proyecto del Grupo de Energía Bogotá, y como mencionó Nicolás, abajo de Cachipay, por el lado de Peña Negra, rodeando, digamos, lindando con la mesa, ¿sí? Que Peña Negra es una inspección de Cachipay, tenemos otro proyecto. Es el proyecto de Alupar, eso fue lo que mencionó Nicolás, una multinacional brasilera cuya sucursal en Colombia se llama TCE. Entonces, y no es el caso de Cachipay un caso exclusivo, ¿sí? Esto está pasando en varios municipios de Cundinamarca, ¿sí? A su vez, ojalá entre Nicolás para que nos pueda, digamos, profundizar acerca de los efectos de este electromagnetismo y, si se da el caso, sobre un efecto que se llama el efecto corona, ¿sí? Que cambia, digamos, la ionización de la atmósfera en torno a los cables de alta tensión. Esto es nada más para decirlo desde el punto de vista, digamos, de la incidencia electromagnética, pero es que a ellos les dieron el diagnóstico ambiental de alternativas del Grupo de Energía Bogotá para este proyecto UME 01 de 2013 fue aprobado en la ANLA en 31 días. 31 días, en 31 días aprobaron un diagnóstico ambiental de alternativas, que es el primer acto Terrible eso. administrativo del Grupo de Energía Bogotá, una vez ganada la licitación, en época de pandemia. Sí, es decir, el primer acto administrativo se aprobó de forma expresa. Frente a lo que manifiesta Carlos Alberto, me parece muy pertinente lo que está diciendo. Hay algo que quería preguntarle respecto a lo que el campesinado también pues, puede alterarle muchas cosas y a todos. Es el tema de la polinización. ¿El electromagnetismo realmente altera la polinización, Carlos Alberto? El electromagnetismo obviamente altera la polinización. La polinización básicamente se da por las aves y por los insectos. Los insectos y las aves tienen una especie de sondeo magnético que se llama magnetita, que se rige por las emisiones electromagnéticas de la Tierra. Hay emisiones telúricas, ¿sí? Y ellos se rigen, es por eso, tanto insectos como aves. Al crear un campo electromagnético artificial, se corta esa comunicación entre lo telúrico y la magnetita de insectos y aves. Por lo tanto, si pueden buscar, digamos, en Google o en la red, como quieran, si pueden buscar colisiones de aves por instalaciones de alta tensión, se van a dar cuenta de múltiples ejemplos, ¿sí? Es decir, las aves por esta especie de sondeo electromagnético que tienen, que se ve interrumpido en su relación y en su comunicación con el electromagnetismo telúrico, y también los insectos pues simplemente se achicharran. Si no hay polinizadores, y estamos hablando de los dos grandes polinizadores, si no hay polinizadores, como las aves y los insectos, en un ecosistema, el ecosistema necesariamente entra en franco deterioro. Entonces, la afectación de esto no es una afectación, digamos, de un día para otro. Es una afectación que se va viendo con el tiempo, ¿sí? Pero obviamente también es una afectación que implica que es tóxica para el suelo, para el aire, ¿sí?
para las fuentes hídricas. Recordemos que el H2O es como se menciona químicamente al agua y el componente electromagnético del agua es el hidrógeno. Es decir, aquí hay muchas variables que no se tienen en cuenta y que a su vez no son evaluadas debidamente por el ANLA. Tenemos un ecosistema sensible como el bosque de niebla, pero también hay varios municipios puntualmente en Cundinamarca donde esta circunstancia es muy lamentable. Lo que sucede en Cogua, Cundinamarca, lo que sucede entre Zipacón, Cachipay, Anolaima y ahora una nueva conexión que pretenden apalancar hacia Albán, Cundinamarca, llegando hacia el escarpe del Gualibá. Es bastante delicado y sobre todo cuando no aparecen en documentos iniciales que se tuviera, por ejemplo, contemplado al municipio de Anolaima, al municipio de Albán, y sí o sí pasan las cosas, pero a pesar de las advertencias se quedan ahí. ¿Qué considera, por ejemplo, Carlos Alberto Tafur, Nicolás Casas, podemos hacer más allá de todos los esfuerzos por visibilizar este caso? ¿O hasta qué instancias tendremos que llevarlos? Porque pareciera que la atención del Estado fuera nula al respecto. Es como aceptar que sí o sí el privado aquí se impuso y pues en ese sentido nosotros tenemos muy claro que para este tipo de proyectos se ha violado el principio de planeación. Aquí existen facultades a prevención que puede tener el Ministerio de Ambiente, que puede ejercer la misma ANLA, pero no sabemos a qué obedecen, si ellos realmente están protegiendo lo que significa la ley ambiental, que no merece ser interpretada sino acatada, pero que acá como que se va hacia el book de lo que requiere las necesidades de un grupo de energía que nos está vendiendo un pánico que no existe. Y la verdad es lamentable que se les repita en medios de comunicación que esto es algo que va a ocurrir cuando sabemos perfectamente que no, sino son otro tipo de necesidades que ya la verdad no entendemos hacia dónde es que se apunta a que tenemos que aceptar entonces que se depreden estos territorios. Hay mucha evidencia y a veces se siente una impotencia compleja cuando de alguna manera no se ve la inspección y vigilancia y el control necesarios. En ese sentido, ¿hasta dónde podemos escalar esta cruzada tan importante que hemos hecho bastantes personas y que en últimas, pues, como bien lo decía Carlos Alberto y como sé, Nicolás también lo tiene claro en sus consignas, pues es una necesidad de defender el territorio, pero pareciera que las autoridades no estuvieran convencidas de eso. ¿Ustedes qué opinan de eso? Bueno, podrían decir Iván y Carlos Alberto, pues que en realidad este es un proyecto de una gama completa que viene afectando al territorio nacional. Es un anillo de 500.000 voltios que se ha planteado como una solución casi que total al tema de desabastecimiento energético que se pronostica. Entonces, la realidad dista mucho de estos diagnósticos y de estos, digamos, pronósticos terroristas que están tratando de imponer, como decía Carlos Alberto, en la agenda nacional, a partir también de hechos que son falsos. Lo que hemos visto, pues, es que se trata de una agenda pensada más en el desarrollo y que hay precariedad y que hay dificultad a nivel de pequeños comercios o incluso a nivel de poblaciones o poblados pequeños y de ciudades intermedias, y que todo está pensado para generar una energía y transmitirla, buscando llevarla precisamente hacia los grandes centros de consumo desde los campos, digamos, de generación. Entonces, no es un modelo que sea sostenible ni que sea eficiente y que es por todo lo contrario muy perjudicial, pensando en todos los temas de pues, cambio climático, de riesgos para las poblaciones, de riesgos para las comunidades, riesgos para los ecosistemas. Ya se ha venido hablando del tema de los
bosques de niebla, pero también hay que hablar, por supuesto, de los páramos y del páramo de Guerrero en particular, y la zona de Cogua, de Zipaquirá, en la zona del Escarpe, las zonas, digamos, de Tequendama, que se han mencionado como los distritos de manejo integrado impactados, ecosistemas de bosque seco que se han atravesado, todo tipo de ecosistemas y de biomas que están siendo impactados por estos proyectos en torno a que la fauna y la flora, pues en estos lugares y en esas servidumbres difícilmente crecen en condiciones iguales a las que estaban o a las que se encontraban antes de que hubiera intervención humana. Entonces, ¿por qué se están adelantando estos proyectos? No hay ninguna necesidad real, social, más allá de seguir creciendo en las grandes ciudades en el modelo de construcción, por ejemplo. Entonces, en la justificación que han presentado para el UME, el UME 01 de 2013, el de proyecto Sogamoso, han presentado un modelo basado en que Bogotá y la sabana de Bogotá tiene que seguir creciendo y tiene que seguir desarrollándose, ellos llaman desarrollándose en torno al urbanismo, y que por lo tanto van a necesitar energía para suplir esa demanda. Pero es una demanda proyectada, una demanda que en el momento no existe, que están por el contrario tratando de incentivar. Entonces, ¿hacia dónde están yendo realmente? Están yendo es a construir un escenario y a construir un estado de las cosas diferente al que tenemos actualmente, basado en supuestos. Por otro lado, ¿qué hemos encontrado? Pues que en los planes de expansión de la UME, planes de expansión que van a 15 años, a 20 años, lo que están tratando de decir es que el crecimiento de las regiones de Colombia, la región Caribe, la región occidental, oriental, van a basarse en la mineroenergía, en las mineroenergéticas, o sea, explotaciones de petróleo, explotaciones mineras, explotaciones incluso de sectores como por ejemplo mineras de oro, mineras de cobre, como hemos visto en el Putumayo. Es decir, que el país lo están enfocando hacia esa locomotora mineroenergética desde estos proyectos que empezaron en el gobierno Santos, pero que se les dio continuidad, por supuesto, en el gobierno Duque y que remataron ahora con el gobierno Petro, aumentando o facilitando las legalizaciones y los procedimientos, porque lo que ha habido realmente de parte del Ministerio de Ambiente y de parte del ANLA en este último periodo es un levantamiento de las medidas de suspensión, un levantamiento sobre las medidas cautelares y medidas de prevención en torno a sustracciones de reserva que se están tratando de llevar a cabo desde hace años, pero hasta ahora se empezaron a levantar esas medidas. Entonces, realmente se ha facilitado que estas empresas avancen en el deterioro del medio ambiente sin ningún tipo de control. Entonces, como estoy tratando de describir aquí de forma muy general, pues hay escenarios de lo social que no se ven solucionados, como decía, los estratos 1, 2 y 3 siguen en precariedad de energía. Hay escenarios de lo ambiental que tampoco se ven solucionados y que se ven agredidos con mucha más fuerza y con el pasar de los días, en talas, por ejemplo, que llaman ellos aprovechamientos forestales, en construcción sobre manantiales y sobre zonas de recarga hídrica, sobre zonas de descarga hídrica, sobre zonas de bosque, sobre zonas altamente sensibles para la vida y para el agua, y pues que estos proyectos directamente por economía pues se han decidido poner sobre esas regiones y trazar sobre esas áreas protegidas. Y por otro lado está lo económico, y en lo económico pues vemos que se han justificado en querer aumentar la demanda de manera extraña, en querer decir que, por ejemplo, eh, esta energía es necesaria para la gente cuando es necesaria realmente para, por ejemplo, Cerro Matoso, los campos petroleros, Caño Limón, el
el campo petrolero Rubiales, las acerías, las industrias de papel, que son todas depredadoras sobre realmente los recursos naturales y por supuesto las mineras de oro y de otros metales. Entonces, en lo económico, en lo social, en lo ambiental, completamente dañino. Y hay un aspecto especial que merece un capítulo diferente, que es el tema directamente relacionado con los efectos sobre la salud de las personas que viven en esas zonas afectadas por estos trazados, en zonas de servidumbre o en cercanías de esas zonas de servidumbre de las líneas de alta tensión de 500.000 voltios, de 230.000 voltios que estamos hablando acá. Entonces, sobre ese particular, pues ya se ha mencionado que hay unos estudios, digamos, a nivel de Europa, con unas condiciones a nivel de Europa. Nosotros en Colombia, pues, no podemos simplemente asumir que es la misma situación, y sin embargo, allá se ha dejado claro que los efectos sobre la salud de las personas, pues ya quedaron demostrados digamos, en estudios de laboratorio, porque es complejo determinar sobre un grupo poblacional los efectos a largo plazo. Tendría que usted dedicarse muchos años a estudiar el efecto y exponer a las personas a ese tipo de riesgo. Entonces, en primera medida, pues ese es el tipo de certeza que no hay sobre los que aseguran que no tiene ningún efecto sobre la salud. Pero en segunda medida, pues ya en laboratorio y en condiciones controladas, sí se ha encontrado que con 5.000 voltios por metro, por ejemplo, ya hay unos efectos, estoy hablando del campo eléctrico, ya hay unos efectos sobre las células, ya hay unos efectos sobre los cambios en la bioquímica de las células, porque todo obedece en el cuerpo humano a, digamos, iones que se transfieren o bioquímica. Entonces, si usted altera el campo eléctrico de 100 voltios por metro natural y le pone 5.000 voltios por metro en cercanías de una torre, pues simplemente la bioquímica de su cuerpo va a cambiar. Entonces, es prácticamente que para la vida humana y por supuesto para la vida animal es un suicidio estar en cercanía de estas torres. Por eso la vida no crece cerca de esas torres y si lo que hace se consigue es generarle una cicatriz al paisaje. Entonces usted encuentra que al lado y lado de las torres pues crece el bosque y digamos se mantiene, pero en la servidumbre y en la cercanía de la servidumbre pues la vida es estéril y muere, simplemente también porque no pueden dejar crecer árboles en la servidumbre, ¿sí? Porque eso afectaría pues las condiciones de seguridad de la línea. Entonces, por supuesto, desplazan a las comunidades que han vivido, a personas que tienen sus predios ahí históricamente, campesinos, etcétera, y a los que no desplazan y les ponen las torres de vecinos, pues les afectan directamente la salud con el campo eléctrico. Y por otro lado está el campo magnético, que también tiene unas restricciones eh, complejas en torno a que cerca de las torres pues son unos campos magnéticos altos, más elevados, más cercanos a los 200 microteslas, que es lo que prohíbe el RETIE, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Pero también pues en cercanías de las torres pues se registran unos valores pico que con una cierta convivencia en estos ambientes hostiles, pues van a generar o van a generar en comportamientos extraños de los tejidos, ¿sí? Van a calentarse las personas, digamos, los tejidos de la piel van a calentarse de manera anormal y eso va a generar todo tipo de consecuencias. Y fuera de eso, pues los daños a nivel neuronal y daños psicológicos, la gente no puede dormir tranquila, empieza a presentar situaciones a cambios en su comportamiento normal, psicológico normal, su tranquilidad. Por supuesto, está todo el efecto, todas las consecuencias del efecto corona y el cambio del aire en esas zonas donde es más caliente y por lo tanto, pues se va a generar unos cambios de la, digamos, convección del aire y los flujos de aire no van a ser los mismos, entonces no va a ser la misma recarga del agua a través de los ríos voladores. Es decir, mire, lo que pasa en Colombia es extraño porque como es uno de ecosistemas tan raros y tan particulares, y es la primera vez que un circuito de 500.000 voltios se monta en Colombia y un anillo de esta magnitud, pues lo que están haciendo básicamente es un experimento para ver qué pasa.
Y en esa situación de riesgo es que están poniendo a la gente. Entonces, como no se ha evaluado el riesgo y como son las probabilidades de afectación ya demostradas en laboratorio son innegables, pues lo que estamos reclamando como comunidades es que, y no hay justificación para los proyectos porque están pensados para generar, digamos, un incentivo a la economía mineroenergética y no a la economía rural ni a la economía basada en el turismo, que son eh, mucho más sostenibles, pues no encontramos ninguna razón para que estos proyectos continúen. Pero lo que sí hemos visto es que pues hay, digamos que toda una alianza perversa entre los privados y el Estado para mantener y para llevar a término estos proyectos sin justificación, pasando por encima de todos los que nos estamos oponiendo, pasando por encima de las personas que viven en esos lugares y que han hecho de su, digamos, de su establecerse ahí en esos sitios su cultura y tendrán que renunciar a esos sitios por obligación del Estado porque les llegan con imposición de servidumbres, les afectan las titularidades de los predios, les llegan con inspecciones de policía a desalojarlos, les llegan con las alcaldías, entonces se pone el Estado totalmente a favor del privado y no le exige de ninguna manera pues unas mínimas de respeto por las poblaciones. En esa situación estamos, Iván. Hombre, Nicolás, hizo usted un resumen muy importante y bastante categórico, como bien también lo hizo Carlos Alberto Tafur, nuestro querido Cato Tafur, en confianza. Yo les agradezco mucho a ustedes el espacio, creo que y considero que debemos ampliar la discusión ya más adelante, si a bien en contraportada no lo permiten, para hablar ya de las particularidades en cada uno de los pasos que tienen estos trazados que hemos identificado. Por ejemplo, lo que ocurre con Cogua, lo que ocurre con Zipacón, Cachipaya, Nolaima, Albán, Cundinamarca, lo que ocurre con Nemocón, lo que ocurre con Sesquilé, en fin. Lo que también está sucediendo con otras líneas importantes, como la de Chivor hacia los lados de Tabio, Subachoque, Madrid. Y en últimas, lo que para Cundinamarca, en este caso particular, ha sido como esta depredación continuada sobre un proyecto que, bien lo decía Nicolás Casas, va más allá, va es hacia unas necesidades urbanísticas planeadas que no están en este momento tangibles, pero sí es una necesidad de depredar el territorio para convertirlo en cemento y del mismo modo tener las circunstancias de justificar que se requiere más energía, que de alguna forma, si bien el sistema de transmisión nacional, como nos lo explicaba también Carlos Alberto Tafur, ya es suficiente y tenemos una utilización que ni siquiera completa todo lo que hay, pues realmente es importante que ojalá las autoridades competentes revisen esto. Sin embargo, se sigue insistiendo desde las comunidades que se socialice correctamente, que no se impongan indicadores con reuniones extrañas donde lo único que buscan es avanzar y sobre todo meter esa política privada en la que se quiere enmascarar que de alguna manera se está dando supuestamente un beneficio público, que si bien la energía es necesaria, aquí no nos pueden venir con cuentos en los que de alguna manera quieren decir que eso estaría por encima de ecosistemas que nos garantizan el agua, nos garantizan el oxígeno, la vida, la captura del carbono, que es tan necesaria, tan importante, y eso ocurre en los corredores de bioma Paramuno. Existe una ley de páramos, existen todo tipo de contaminamiento ambiental que protegen tanto en lo que significan las especificidades de las CAR, las corporaciones autónomas regionales, proteger sus territorios, y que eso debería hacerse valer ante quien autoriza las licencias ambientales en el país. Entonces, ya para terminar, pues yo agradezco este espacio muy importante a la revista Contraportada, porque este es un preámbulo, es una introducción muy clara a una problemática que se está presentando y a un discurso en el que quieren venderle un pánico a las personas de una necesidad energética que
ya está cubierta, pero que obedece más a la captura de nuevos negocios y a las proyecciones que se tienen urbanísticas sobre un territorio en Cundinamarca tan importante que pues realmente no merece esos tratamientos y merece es que se respete lógicamente los ecosistemas que requiere la vida humana para mantenerse. Así las cosas, pues quisiera despedirme con Carlos Alberto y ya le doy el paso a Nicolás para que me den una conclusión inicial respecto a este tema que estamos tratando y que pues agradeceríamos mucho poder seguir ampliando porque considero que esos detalles son muy importantes para hacer ver que las comunidades merecen respeto, que también defienden su territorio, que lo rural, que lo que significa la soberanía alimentaria, también son unos preceptos necesarios que se anteponen a estas circunstancias antrópicas en las que nos venden unas necesidades por encima de lo presupuestado y que realmente no son puntuales frente a la realidad, sino es una especulación que nos venden como una realidad en la que quieren de alguna manera sacrificar territorios que ambientalmente son sostenibles, pero no en el ámbito para este tipo de depredación. Entonces, Carlos Alberto, ¿qué podrías decirnos como una conclusión inicial para que, pues, de alguna manera, si nos lo permite Revista Contraportada, en otra oportunidad ya podamos hablar puntualmente de Zipaquirá, Cachipay, Anolaima, Albán, lo mismo Carlos Nicolás, hablar de Cogua, hablar de Tabio, hablar de Subachoque, hablar de lo que está sucediendo en nuestro departamento, pero también en la dimensión de lo que pueden estar viviendo los otros. Carlos Alberto. Gracias, Iván. Fíjate que todo este sentido, digamos, de atentar contra la naturaleza en Occidente viene predispuesto por un filósofo que se llama Francis Bacon. El señor tiene un libro que ha sido paradigmático en la ciencia, que se llama Novum Organum. En ese libro, él espeta la siguiente frase: hay que torturar a la naturaleza para extraerle sus secretos. A nosotros, sobre todo por parte de ciertos políticos y demagogos de la derecha, se nos dice que somos fanáticos ambientales, ¿sí? Pues yo también respondería diciendo, o repostaría diciendo que hay un fanatismo del progreso, que el progreso realmente no tiene ojos, que siempre apunta hacia adelante, y si bien ya hemos pasado el punto de no retorno desde el punto de vista ambiental, seguimos hablando solamente y exclusivamente de una transición energética que no es una transición ecológica. La transición energética desafortunadamente va a ampliar el espectro de la explotación minera porque se necesitan, para las eólicas y para las fotovoltaicas, se necesitan tierras raras, minerales metálicos, y eso va a ampliar el espectro de la explotación y del saqueo minero. Entonces, realmente estamos en un momento que es necesario tomar pausa, hacer reflexión y dejar de ir con los tapaojos, ¿sí?, hacia el abismo, porque estamos yendo hacia el abismo. No es solamente, digamos, como dice el presidente Gustavo Petro, que estamos yendo hacia los últimos días por la carbonización de la economía. No, a pesar de que se esté descarbonizando la economía, estamos yendo necesariamente hacia el abismo, ¿sí? Porque seguimos pensando en un futuro y estamos programando todo para un futuro sin pensar que hay que restaurar necesariamente, ecológicamente, un pasado, ¿sí? Para poder vivir en armonía, porque no es la naturaleza nunca va a entregar sus secretos si nosotros no aceptamos el misterio mismo de la naturaleza. Entonces ahí lo quiero dejar. Muchas gracias a Nicolás, a Iván y a Francia de Contraportada.
Carlos Nicolás, ¿cuál es la conclusión, la primera conclusión de lo que significaría seguir avanzando ya después con las especificidades en los territorios respecto a lo que ocurre con los trazados de alta tensión? Y pues bueno, para dar este paso importante, agradezco mucho la presencia de ustedes dos, porque es muy importante esta introducción que hemos podido lograr en esta conversación que no es tan fácil, pero sí que de alguna manera vaya aterrizando algo en lo que para mí ya es una conspiración básicamente de imponernos sí o sí lo que se proyecta con especulaciones y no lo que en últimas significa soluciones reales en el entendido de proteger ambientalmente un territorio que también necesitamos por oxígeno y por agua, que es lo que se está descartando por otro tipo de necesidades antrópicas que ya están cubiertas, pero que en últimas obedecen a negocios planteados en el tiempo y que de alguna manera la agenda parece ser la están controlando privados y que el haber y deber de lo público está siendo permeado por lo que también se denomina un greenwashing para justificar este tipo de presiones. Nicolás. Pero yo diría que aunque sabemos muy bien que el sistema de energía, el sistema interconectado nacional es absolutamente vulnerable, no están corrigiendo los problemas de raíz que causan pérdidas altísimas, pérdidas técnicas altas, y también por tema de fraudes. Entonces, eso es lo que hay que atender primero, o sea, qué es lo que está pasando con la energía que ya se está produciendo, por qué se está perdiendo. Si en realidad ese es el afán de cuidar la energía, no de seguir generando huecos, abrir más huecos y seguir generando impactos socioambientales. Entonces, 84 teravatios hora que consume el país, esos 84 teravatios hora, una parte grande la consumen los grandes consumidores de energía o los consumidores especiales que mencionaba yo, entre ellos Cerro Matoso, por ejemplo, que es una multinacional que saca y no entrega las regalías en contraprestación en la misma proporción de los beneficios que obtiene. Está Drummond, por ejemplo, está Cerrejón, que siguen haciendo grandes negocios, empresas estadounidenses, empresas canadienses, y el beneficio para los colombianos pues no se ve por ninguna parte. Entonces, en conclusión, podemos decir que estos proyectos no están arreglando ningún problema de soberanía ni ningún problema de garantizar el servicio de energía, porque también están basados en hidroeléctricas, que de dónde salen los proyectos. Si es de Sogamoso, sale de Betulia, Santander. Si es de Chivor, sale pues del embalse de la Esmeralda. Entonces salen de represas, y esas represas están sujetas al cambio climático, y en la medida en que no haya agua, pues no hay energía. Entonces, ¿qué es lo que están solucionando con esto? Pues en realidad es un tema de negocios entre privados y claramente beneficios económicos para grandes compañías, y queda de lado pues el ciudadano colombiano, y pues lo que queremos que se dé cuenta el Estado es que si realmente está tratando de hacer cumplir la Constitución, pues que debería frenar estos proyectos, porque además ya han sido sancionados. Caso del proyecto el Lab 044, el de Chivor, 230.000 voltios, ya tiene una sancionatura ambiental del Grupo Energía de Bogotá por construir en Chocontá sobre un sitio de nacimiento de agua. Entonces, y eso es una práctica sistemática que el último gobierno notó y adelantó unas suspensiones, pero que ya en último término pues está levantando nuevamente. Los gobiernos anteriores evidentemente no hicieron nada, pero en este teníamos puestas las esperanzas. Entonces mi conclusión así, a grandes rasgos, es que sobre este tema usted tiene mucha tela que cortar, y puede darse cuenta de una gran cantidad de irregularidades, y de lo que se trata en salir en los medios es de denunciar todas estas situaciones para que no se sigan repitiendo. Podamos ponerle fin a estas prácticas corruptas de amaño entre los privados y el Estado. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a Contraportada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Carlos Alberto, Nicolás, por asistir a esta convocatoria, a este, podemos decirlo así, primer conversatorio, respetada Franci, en el cual pues la idea es también llegar a las especificidades de cada territorio y que ustedes se puedan dar cuenta realmente de lo que aquí se advierte, que no es básicamente como nos lo han rotulado y
y lo sabe perfectamente Carlos Nicolás, Carlos Alberto, como como ambientalistas fanáticos extremos, no. Es más allá de un ambientalismo es el sentido común, es el entender que realmente se requieren zonas de protección donde los suelos freáticos, donde las características del bosque de niebla, las características de los corredores biológicos que provienen de páramo y demás, no solamente son importantes y relevantes para la vida humana y para que tengamos las garantías de aire y agua, sino que son parte esencial de la naturaleza. Los seres humanos somos parte de la naturaleza, no somos los dueños de la misma. Y acá tenemos que entrar en un patrón muy claro para efectivamente entender por qué este tipo de situaciones con los trazados de torres de alta tensión generan todo este tipo de problemáticas en el sentir de lo que realmente está ocurriendo. Así las cosas, pues agradezco mucho el espacio a Contraportada.